La iglesia hace el bien sin mirar a quién. Ayudamos a todo el que pide en la medida de nuestras posibilidades. Pero si tú y yo somos fieles, entonces va a haber abundancia en la casa de Dios para que de esa abundancia sobreabunde y podamos ayudar a todo el que lo necesite cuando lo necesite. Y además la palabra de Dios fluya y corra y llegue a más personas con el mensaje de salvación, de fe y de esperanza en Jesucristo. Hola querida iglesia, saludos, cariños y bendiciones. Hoy les quiero mandar este mensaje desde el escritorio pastoral. Este mensaje es para todos ustedes que son parte de la familia Génesis. Es un mensaje de ánimo, de aliento y de exhortación sobre un tema que es muy importante, es un fundamento de la fe cristiana, es un llamado de Dios y es algo en lo que yo les quiero invitar a todos a que podamos meditar, lo podamos apropiar y podamos ser fieles en esto. Saben que en toda la Biblia es interesante porque hay un solo lugar en el que Dios mira a su pueblo de cara y les dice: en esto pruébenme, desafíenme en esto y a ver si cumplo. En todos los otros lugares Dios les dice: yo soy todopoderoso, para mí no hay nada imposible, confíen en mí, lo que yo he dicho voy a hacer. Pero en esta ocasión Dios les dice: desafíenme en esto para ver si yo cumplo mi palabra. Y es súper interesante porque tiene que ver con un elemento del que muchas veces no nos gusta hablar. Y no nos gusta hablar porque toca algo de lo que es tal vez más difícil para el ser humano. Es uno de nuestros ídolos más grandes, uno de los que más nos cuesta reconocer y del que más nos cuesta deshacernos. Irónicamente, este es uno de los ídolos de los que Dios más habla en su palabra. Y se llama el dinero. Quiero que me acompañen primero a leer Malaquías capítulo 3. Y como es común en los profetas, Dios está hablando a Israel acerca de su falta de fidelidad hacia la ley de Dios, hacia la expectativa que Dios había marcado hacia ellos. Y en Malaquías 3 del 6 en adelante Dios les dice esto: yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Fíjate que Dios les está diciendo: saben que a pesar de la infidelidad suya, yo no cambio, por eso ustedes siguen aquí, porque yo los amo. Y esa palabra de Dios sigue siendo vigente para nosotros hoy. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice: aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Pero entonces Dios continúa y les dice: pero ustedes repliquen, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, ahí está el desafío, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y continúa con una serie de promesas a Israel cuando ellos sean fieles en esto. Y las promesas que Dios les hace son promesas de agricultura, porque tenemos que recordar que esta era una sociedad agrícola. Y en la sociedad agrícola, el sostenimiento, la vida, la alimentación y todo dependía de la bendición en la agricultura. Ahora, Dios les dice: ustedes están bajo maldición porque me han robado. Quiero ser primero en esto bien enfático, pues esta es la ley del Antiguo Testamento que acarreaba bendiciones en la obediencia y maldiciones en la desobediencia. Gracias a Dios, como el apóstol Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Gálatas y en el libro de Romanos, la maldición de la ley ya no es para nosotros, pues Cristo acarreó sobre sí toda maldición. Entonces,
Es cierto, ciertísimo e importante que nosotros no vamos a vivir bajo maldición por fallar en algo. Sin embargo, también es cierto que Dios no ha abolido sus principios universales y su expectativa de fe. Y Dios les está diciendo a ellos, ¿saben qué? Israel, ustedes han faltado a su pacto conmigo. Ustedes han faltado a esa relación entre ustedes y yo, porque ustedes no están dándome mi porción a mí. Ahora, lamentablemente hoy muchas iglesias han pintado una caricatura, una burla de lo que es el diezmo. ¿Por qué? Porque han empezado a hacer una serie de propaganda en cuanto al diezmo, de decir que si tú diezmas Dios te va a hacer millonario, te va a hacer rico. Y eso no es verdad. Al mismo tiempo te han empezado a decir que si no diezmas estás en maldición. Y como ya les dije, eso tampoco es verdad. Pero sí es verdad el principio de fondo que está detrás de este pasaje. Y en el que Dios le está diciendo a Israel, ¿en quién confías? ¿De quién dependes? ¿En quién está tu corazón? Como dice el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. No se puede servir a la vez a dos señores, a Dios y a las riquezas. Pues amarás a uno y menospreciarás al otro, o menospreciarás a uno y amarás al otro. Y allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Sabes? El principio del diezmo no ha sido abolido en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en ningún lugar anula el diezmo. Es más, la expectativa en el Nuevo Testamento es el diezmar. El Nuevo Testamento, Jesucristo, las veces que interactúa con el tema de los diezmos, interactúa de manera positiva. En Hebreos se nos explica que las personas siguen llevando los diezmos al templo. Y si bien en el Nuevo Testamento hay muchas leyes que Dios las va anulando, transformando, la ley del diezmo en ningún lugar queda abrogada. ¿Por qué? Porque la expectativa de que el lugar de servicio del Señor sea mantenido por el cuerpo de Cristo. En otras palabras, la expectativa de que donde se reúne y se exalta al Señor y aquellos que trabajan para la iglesia a tiempo completo sirviendo al Señor sean sostenidos por la fidelidad del pueblo, sigue siendo real y sigue estando allí. Entonces Dios les dice, ¿en qué te robamos?, le preguntan, y Dios les dice, en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para todos los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenlo en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Y por qué? ¿Por qué era importante esto para Dios? ¿Por qué era tan importante y sigue siendo importante? Por dos razones. La primera es una razón del corazón, es una razón de fe, es una razón de prioridades, es una razón de principios. Si yo no tengo la confianza en el Señor, la confianza y la fortaleza de fe y la costumbre de agarrar y decir, esto que Dios me ha dado no es mío, todo es de Él, pero de todo cuanto Él me ha dado, hay una porción que Él me ha dicho que yo la designe para devolvérsela a Él para el servicio de la obra del Evangelio. Entonces es una cuestión de prioridades, del corazón, de decir, de todo esto que Dios me ha dado, yo entiendo que la primicia, la primera parte, esta sección, no la voy a administrar yo, la voy a entregar a Él para que Él la administre. La segunda es porque de esta porción se lleva adelante la obra de la iglesia, el sostenimiento de quienes sirven y trabajan en la iglesia para servir al cuerpo de Cristo y para servir a Dios, y el sostenimiento de la obra de la iglesia, lo que la iglesia lleva a cabo. En Deuteronomio, por ejemplo, encontramos en el capítulo 26 que Dios incluso establece un diezmo especial. Cada 3 años se daba un diezmo adicional, y ese diezmo era específicamente para ser repartido entre los levitas, las viudas y los huérfanos. ¿Por qué?
Porque cada 3 años Dios quería que estas personas, los más desposeídos y aquellos que trabajaban en el templo a tiempo completo, reciban una ayuda, una gracia especial. La función del templo en el Antiguo Testamento, el lugar en el cual los diezmos se centraban, era la función de adorar a Dios, de alabar a Dios y de guiar al pueblo a la alabanza y la presencia de Dios. Era la función de la enseñanza de la ley de Dios y era la función de administrar el apoyo a los necesitados, de administrar la gracia y la misericordia. ¿Sabes qué? Hoy todos nosotros somos el templo de Cristo. Pero la función del liderazgo en la iglesia no ha cambiado por completo. Hoy Dios ha establecido en la iglesia pastores y líderes, obispos, diáconos, personas, maestros. Si quieres, Efesios 4:11, el más clásico, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, que han sido dados a la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. Eso dice la palabra de Dios. Personas que Dios ha puesto en la iglesia, cuya labor es enseñarle a la iglesia y dirigir a la iglesia a una vida que agrada a Dios. Esa función no ha cambiado. Al mismo tiempo, la iglesia tiene la labor de ayudar al desposeído, de ayudar al necesitado, de estar ahí para poder ayudar de manera tangible a quien la necesita. Y tus diezmos van a eso. ¿Sabes qué? Si tú has visto ejemplos de iglesias donde los diezmos abundan y el pastor maneja un Ferrari, vive en una casa de $1 millón y se compran equipos de lujo y cada vez están construyendo templos más lujosos y más grandes y están gastando la plata en eso. Y dices, los diezmos van para eso, por eso yo no diezmo. Quiero decirte que el problema no está en la doctrina, el problema está en la aplicación. En otras palabras, el que alguien haga mal uso y haga caricaturas y barbaridades del diezmo no quiere decir que el diezmo esté mal. Quiere decir que ese lugar lo está usando mal. Pero el principio del diezmo sigue siendo sagrado, sigue siendo divino, sigue siendo importante. Tú tienes la tarea, la responsabilidad y el derecho de ver que tus diezmos se estén ocupando sabiamente. Que tu iglesia, tu iglesia local, en el lugar en el que tú diezmas fielmente, sea un lugar en el que el diezmo se dedique a la manutención y al sostenimiento de las personas que trabajan en la iglesia. Esa es la primera función del diezmo y es bíblica. Que sea un salario justo, adecuado y bueno, pero no un enriquecimiento ilícito. Y tienes el mismo derecho, responsabilidad y obligación de saber que tu diezmo se está designando a la obra social de la iglesia, ayudar al pobre, al desposeído y al necesitado. Y también a la expansión del cuerpo de Cristo, por medio de programas evangelísticos, de la predicación del evangelio, de generar espacios de reunión. Está bien que las iglesias inviertan dinero en centros de reunión, en mejores sillas, en un nuevo equipo, siempre y cuando eso sea un medio y no un fin en sí mismo. Pero todo eso no te libra del hecho de cumplir ante Dios esta responsabilidad. Y ahora, aquí va el punto. Porque Dios le hace a Israel promesas en su contexto agrícola. Dios les dice a ellos, si ustedes son fieles en su diezmo, y les va a ir bien en la tierra. Pero ahora en el Nuevo Testamento eso cambia. ¿Sabes? En nuestra iglesia Génesis somos más o menos 200 adultos ahorita. Si cada uno de nosotros fuéramos fieles con nuestros diezmos mensualmente y no le fallaríamos al Señor en esto, nuestra iglesia tendría la capacidad de llevar adelante toda la labor que llevamos adelante y de bendecir a la sociedad y de bendecirte a ti. ¿Sabes? Solo quiero tomarme unos minutos y te agradezco tu paciencia para que recapitules lo que Génesis hace y ha hecho. En nuestros años de existencia, que son hasta la fecha 5 años y medio de existencia, más o menos, Génesis ha bendecido a más de 500 niños con regalos de Navidad personalizados. Se ha entregado material escolar, uniformes, mochilas y zapatos a más de 200 niños. Se han repartido más de 1,500 canastas de comida durante la época de pandemia. Se han repartido 400 rayas de pizzas y una cantidad similar de platos de pollo
cuando habían los centros de control de militares y policías en la cuarentena rígida del 2020. Se han entregado hasta la fecha actual más de 15 tanques de oxígeno sin costo alguno a familias en necesidad. Los generadores de oxígeno de la iglesia ya han bendecido a 4 familias sin ningún costo. A lo largo del tiempo se ha ayudado a personas con medicina, no solo en el COVID, sino antes del COVID, con tratamientos hospitalarios y con cosas similares. Cuando hubieron los incendios en la Chiquitanía, se ha mandado un contenedor en tren para ayudar allá a las personas en necesidad. Cuando hubieron los deslaves en Tiquipaya, se ha mandado mano de obra y se ha mandado apoyo a ayudar a limpiar casas y posteriormente se ha limpiado y se ha adecuado todo un orfanato. La obra de Génesis ha sido, es y sigue siendo una obra de impacto en nuestra sociedad. Somos una iglesia que busca ayudar en nuestra sociedad al necesitado. Se han celebrado una cantidad de días de familia con personas que no tienen familia. Durante nuestra actividad evangelística de Pascua, a lo largo de los años, se han repartido más de 5,000 huevitos de Pascuas a los niños. Y todo esto solamente lo que ahorita está en la cabeza, sin tomar en cuenta toda la labor de día a día que la iglesia hace. Y todo esto se hace por medio de la fidelidad, de la generosidad y de la ayuda de personas que creen en la iglesia y creen en la labor que estamos haciendo. Pero ahora es tiempo de que nosotros nos pongamos la camiseta. ¿Sabes? Durante todos estos años ha habido personas del extranjero que por amor y fe al Señor han inyectado y apoyado recursos a Génesis por lo que hacemos. Y hay muchos de ustedes en la iglesia que han sido fieles y son fieles en sus diezmos y en sus ofrendas y aún más abundantemente de lo que se pide o se espera. Pero habemos otros que aún no estamos actuando o no están actuando en esa madurez espiritual y en esa fe. Y hoy te quiero desafiar. Hoy es un desafío del Señor para ti y para mí. Si Dios te está proveyendo con un salario, con un ingreso, con un trabajo, con una manera de generar recursos, entonces Dios también te está desafiando a que pongas tu fe, tu esperanza y tu corazón en Él y no en tus recursos económicos. Hoy es tiempo de que nosotros digamos: Señor, yo te creo a ti. Tú eres mi Dios, en ti confío. Yo, a partir de hoy, Señor, hago este compromiso de fe, de separar mi diezmo fielmente delante de ti. No lo hago a regañadientes, no lo hago por obligación, no lo hago porque nadie me controle, me exija o me pida. Lo hago porque te creo, porque creo en ti y porque te amo y porque creo en tu obra y creo en la labor de la cual tú me has invitado a ser parte. Desde hoy, Señor, yo voy a diezmar fielmente a tu causa, porque sé que cuando haga esto, los recursos van a abundar en tu iglesia. Y de cuando los recursos abunden en tu iglesia, tu palabra va a fluir, más personas van a llegar al conocimiento de ti, y sé que tú nunca me vas a hacer faltar. Y este es el último punto, y con esto termino. ¿Sabes qué? Cada vez que hay necesidad, nos vemos en la obligación de extender una mano y de pedir: por favor, ayúdennos a cubrir esta necesidad. Si todos fuéramos fieles en nuestros diezmos y ofrendas, muchas veces tendríamos la capacidad de poder ayudar de manera inmediata sin tener que extender la mano. No quiere decir que no lo haríamos, seguiríamos extendiendo la mano para que sobreabunde donde abunda. Pero Dios quiera que un día no seamos nosotros, tú o yo, a los que nos toque decir: necesito ayuda, por favor ayúdenme. Y digamos: hay carencia en la casa del Señor, no te podemos ayudar, porque cuando había abundancia no fuimos fieles en lo que podíamos haber dado. ¿Sí me entiendes? No se trata de que si no diste no te damos. La iglesia hace el bien sin mirar a quién. Ayudamos a todo el que pide en la medida de nuestras posibilidades. Pero si tú y yo somos fieles, entonces va a haber abundancia en la casa de Dios, para que de esa abundancia sobreabunde y podamos ayudar a todo el que lo necesite cuando lo necesite. Y además la palabra de Dios fluya y corra y llegue a más
personas con el mensaje de salvación, de fe y de esperanza en Jesucristo. Iglesia, no seamos hallados regateando con Dios, faltando y quitándole de Él la porción que Él nos ha pedido que le demos. Seamos hallados teniendo fe en Él, confianza en Él, siendo fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. A la vez que como iglesia seamos hallados siendo buenos administradores de aquello que Dios nos ha dado para suplir las necesidades de quienes trabajan a tiempo completo en la obra de Cristo, para suplir las necesidades de nuestro espacio de reunión y para llevar adelante la obra del Evangelio de palabra y de hecho. Que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Hola, soy Diana, soy parte del directorio de Génesis Cochabamba y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Génesis Cochabamba, donde podrás disfrutar de todo nuestro contenido.